Muchas gracias nuevamente por permitirme entrar a tu hogar. Yo soy la pastora Corey Gómez de la Iglesia Avance Global. Estamos ubicados en la 12656 de la Gold Road y para mí es un placer verdaderamente, es de muchísima bendición poder cada día compartir contigo la palabra que Dios me está dando. Este es un tiempo, hermanos, y no me canso de decirlo, es un tiempo maravilloso. Somos una generación privilegiada porque Dios nos ha permitido vivir uno de los tiempos más emocionantes de la historia de la iglesia. Estamos mirando con nuestros ojos el establecimiento del reino. Hoy es un día especial para mí porque está acompañándome nuevamente mi esposo, el doctor Luis Gómez. Bienvenido. Muchas gracias y es un placer poder compartir contigo este día, saber que Dios tiene para nosotros algo grande, algo glorioso, que este año 2011 ya está siendo de gran bendición y estamos viendo cómo lo que hemos hablado ha sido una palabra que está siendo no solo viniendo a cumplimiento, sino bien probada. Entonces, qué tremendo es poder compartir el tiempo que tú estás compartiendo con la audiencia de la palabra profética, sabiendo que esta palabra va a ser de gran bendición. Amén, amén. Bueno, Luis, tú has estado, pues de hecho estuviste conmigo al principio cuando empezamos con la palabra profética. Ha sido un tiempo maravilloso. Hemos estado teniendo un tiempo bastante intenso con la enseñanza de la palabra. Hemos recibido muchísimas llamadas, hemos recibido de paso de parte de la gente una... Yo no me gusta usar la palabra aceptación, pero receptividad. Yo veo mucha receptividad porque el pueblo de Dios está hambriento, está sediento de una palabra. Y hoy tenemos un programa sumamente interesante porque ya estamos culminando lo que sería la palabra profética de la manera que la estructuramos y hemos venido hablando de diferentes aspectos en este tiempo y yo decía que el tema principal del año 2011 es la prueba de la visión por la unidad. Y tú decías, esta es una palabra que está siendo probada, ¿no? Fuertemente en nuestras vidas, en la vida de las familias y en la vida de la iglesia en general. Sí, el hecho es que cuando se habla de la unidad, la unidad empieza a probarse en la familia. Y estamos viendo cómo muchas familias están sufriendo de una u otra forma ataques o por una enfermedad, ataques porque alguno de los miembros está en una situación complicada, ataques porque está sucediendo cosas que está tratando de dividir la familia porque alguno de los hijos quiere salir o quiere irse a otra parte. Entonces es un tiempo donde cuando empezamos a revisar y analizar la palabra profética y desde la perspectiva de lo que no hemos hecho un recuento de lo que tú has venido hablando, pero desde la perspectiva del personaje que vamos a estudiar hoy, que es José, vemos la familia de Jacob. Jacob fue una familia atacada en su unidad desde el principio. Cuando las esposas empezaron a competir porque Raquel no tenía hijos y porque Lea sí tenía, empezaron entonces a traer las sirvientas y empezaron a producir ciertas discrepancias, cierta situación que traía división. Y José se convierte en alguien muy importante. Por eso es que es importante estudiar los sueños de José, porque son los sueños de Dios para la iglesia de este tiempo. José representa lo que la iglesia tiene que hacer en este momento. Amén. Fíjate que cuando hablamos del reino de Dios, una de las cosas que el mundo no ha entendido, que habla de muchas leyes y de muchas cosas, pero hay cosas donde la iglesia tiene la autoridad. Amén. Y el mundo ha querido darle la autoridad de lo que tiene la iglesia a los gobernantes, a los políticos, y le está quitando a la iglesia, que es la que establece dónde está la autoridad en esa área, que por ejemplo, que es la ética familiar. La que establece la ética familiar no es el gobierno. Así es. Es la iglesia. La iglesia es la que establece que el matrimonio entre un hombre y una mujer. Y han querido, por ejemplo, establecer esto. Entonces, José se levanta como el personaje adecuado para este tiempo, donde le dice a la gente, yo tengo el llamado apostólico para poner las cosas en el orden de Dios. Amén. Para este tiempo. Amén. Tú sabes que en los 4 programas anteriores estuve tratando el primer sueño de José, sumamente interesante, porque en este primer sueño es donde él ve los manojos de maíz, los manojos de trigo, inclinándose a él, pero cuando tú inicias el sueño, cuando se inicia el pasaje, dice que él estaba en el sueño atando los manojos con sus hermanos, pero esos manojos se inclinaban a él. Y me puse a estudiar, y lo veíamos en los programas pasados,
que atar es una palabra que tiene que ver con aprender a cerrar la boca, o sea, aprender a callarnos. Y tú sabes que una de las cosas que escuchaba en estos días, un mensaje sumamente interesante, que por cierto lo puse en mi página de Facebook, 10 acusaciones en contra de la iglesia, que dado por Paul Washer, interesantísimo. Pero una de las cosas que me llamó mucho la atención y con las que estuve fuertemente en acuerdo con este hombre es por el hecho de que él dice algo como lo que tú estás diciendo. Cuando la iglesia de Jesucristo empieza a darle la autoridad al mundo sobre cómo se deben regir las cosas, ¿no? Y una de las cosas que hemos visto, lamentablemente, tristemente, yo diría, en los últimos 30 o 40 años de la iglesia, es como nosotros le hemos dado la autoridad, por ejemplo, a las ciencias sociales con respecto a lo que al estudio del hombre, o a cómo deben ser tratados los problemas en la familia. Y le hemos creído más a la psicología, a la sociología, a la antropología, que a la misma Biblia. Entonces, por eso es que ahora nuestros seminarios están debatiendo temas que son completamente establecidos en la Biblia de una manera bien firme, como esto es pecado, esto se hace, esto no se hace, pero nuestros seminarios, por dar una cabida a todo lo que son ciencias sociales, humanísticas, ¿verdad? Todo lo que son discursos humanísticos, entonces empezaron ahora hasta a cuestionar la autoridad de la palabra. Sí, entonces de ahí salen cosas como que se están discutiendo, cosas que no hay forma de discutirla, pero se están discutiendo el nacimiento original de Cristo, que si María era virgen cuando Cristo nació. Por supuesto, eso es algo que es indiscutible, porque es parte de lo que son nuestras enseñanzas fundamentales. Y se discute la veracidad de la Biblia, se discute la veracidad aún de la resurrección de Cristo. Así es. Entonces, cuando entramos a ese tipo de cosas, nosotros estamos dándole cabida y perdiendo la autoridad que deberíamos tener cuando nuestra discusión es cómo vamos a implementar un sistema donde la familia enseña los valores adecuados del reino de Dios a sus hijos, donde los padres sean el instrumento adecuado para enseñar los valores de Dios a sus hijos. Fíjate que aunque no es el tema, cuando hablas de esa palabra atarnos, tenemos que irnos también allá cuando Jesucristo le dijo a la iglesia que ustedes tienen la autoridad. Así lo que es. se ata en el cielo es atado en la tierra, y lo que se desata en el cielo está. Entonces, si lo vamos con esta referencia, nosotros estamos entendiendo que la iglesia, si el personaje José es un simbólico para la iglesia del día de hoy. Amén. Donde tiene que cambiar la estructura y empezar a atar y a desatar adecuadamente, a atar a estos poderes, estas potestades satánicas que han querido tomar lugar para donde la iglesia tiene la autoridad, ellos tomar ese lugar de autoridad y traer corrupción a lo que debe ser. Por eso es que la iglesia, cuando decide no tomar su autoridad, entonces otro toma la autoridad. Pero el Señor dijo en esto, en Mateo 28 dice que toda la autoridad me ha sido dada. Así es. Si toda la autoridad le ha sido dada, quiere decir que alguien perdió toda esa autoridad. Amén. Entonces, nosotros no podemos dejar que toda la autoridad que Dios nos dio a nosotros para ejercer en esta tierra, ahora sea pervertida por grupos humanísticos con intereses malsanos, intereses destructivos y corruptos, traer a dañar la sociedad que Dios nos ha dado para ser sal y luz. Una de las cosas importantes, y yo creo que es bueno que entremos en la parte del sueño, porque el segundo sueño de José es un sueño sumamente relevante para este tiempo, Luis, porque nos está hablando acerca de un nivel de autoridad que ha sido dado por Dios a la iglesia. Porque la iglesia, después de Cristo, es el regente de autoridad mayor que existe. Y como tú bien lo has dicho, el problema es que, porque cuando hablamos de remanente y no estamos hablando de un grupito dentro de la iglesia es el remanente. El problema es que la iglesia ha sido sumergida en medio de edificios, de cosas que se llaman congregaciones, pero en realidad la iglesia, que está hablando de personas, el verdadero pueblo de Dios, ese pueblo de Dios, está allí esperando, ¿verdad? Y está clamando y está pidiéndole, Señor, dice, me gusta como dice Apocalipsis, el espíritu y la novia dicen, ven. Pero vuelvo a decir, este segundo sueño de José a mí me ha impactado mucho. Fíjate, estamos en Génesis 37:9 y aquí es cuando él dice que él vio
el sol, la luna y 11 estrellas que se inclinaban a él. Y dice que se lo contó a su padre y él le reprendió y le dijo, bueno, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿No? Estoy leyendo y dice, ¿acaso vamos a venir yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos ante ti? Dice que sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en esto. A mí esa frase me llama mucho la atención, porque recuerda que es después de esto que José es procesado, inicia ese proceso y le hacen creer a Jacob que había muerto. Pero esta frase, su padre meditaba en esto, no es necesariamente que es que él se iba a inclinar, sino Dios empezó a sembrar en la vida de Jacob la visión o esa capacidad de poder ver que en José habría cumplimiento de las promesas dadas a Abraham. Dios le dice a Abraham, Abraham, en ti, yo voy a hacer de ti una gran nación. Y dice, y en ti serán benditas todas las naciones. No solamente la promesa era crear o formar de Abraham una nación poderosísima, que sería el fruto, que sería la sombra y el tipo de la iglesia de Jesucristo, pero que en Abraham todas las naciones, todas las etnias serían bendecidas. Y Jacob conocía esta promesa. Jacob sabía cuál era esa palabra que Dios le había entregado a Abraham. Y Jacob, cuando escucha el sueño o los sueños de José y dice que él meditaba en esto en su corazón, Jacob empezó a pensar, Jacob empieza por revelación, porque Jacob era un hombre de revelación. Jacob se había encontrado con Dios y Jacob empezó a atesorar en su corazón, voy a ver cumplimiento en mi tiempo, con mis ojos, de la promesa que Dios le entregó a mi padre Abraham. Por supuesto, y entonces José, que es un personaje interesante, me llama mucho la atención que la palabra que él está recibiendo en sueño es probada de inmediato. Así es. Y hace tiempo hablé yo de un tema que creo que también salió por televisión, sobre cómo David, cuando le fue dicho que iba a ser rey, la palabra también fue probada. Inmediatamente. Inmediatamente. Y David parecía que la palabra era... Lo que está sucediendo era todo lo contrario. Y aquí nos presentan ciertos detalles. Antes de pasar al sueño, yo quiero ver las cosas que le suceden. A José se le da una orden. Ve a buscar a tus hermanos. Y él sale a buscar a sus hermanos. Y en esa orden, él empieza a recibir tratamiento de la palabra de Dios. Muchas veces nosotros entramos en obediencia a lo que Dios está haciendo y la palabra que hemos recibido va a ser probada. Amén. Y no es que esa prueba viene para dañarnos, esa prueba es para posicionarnos en el lugar donde vamos a ejercer el gobierno de Dios adecuadamente. Amén. Porque José aquí recibe un llamado apostólico. Así es. A través de ese sueño se le está diciendo, tienes un llamado apostólico. Amén. Pero un apóstol que no es probado no es apóstol. Amén. Un apóstol que no ha pasado la prueba del sufrimiento no puede ser apóstol. Imposible. O sea, el apóstol no es por un título, el apóstol es porque ha pasado la prueba de ser apóstol. Pablo tuvo que ser, se le dijo, va a ser apóstol a los gentiles, pero va a ser bajado por un canasto e irse a Arabia por unos cuantos años, sufrir allá en Arabia y venir y todavía seguir sufriendo cada vez golpes, ataques, que casi lo mataron. Y por eso Pablo dice, yo llevo en mi cuerpo la marca de mi apostolado. Exacto. Y entonces a José aquí, como ese apóstol que va a ejercer un gobierno un día, empieza a ser procesado en esa palabra que está recibiendo. Así que hoy es un día donde debemos tomar nota, muy especialmente, porque vamos a estudiar un tema que es muy fuerte para el liderazgo de la iglesia, para una iglesia que tiene que ser líder, para una iglesia que tiene que colocarse y ubicarse en su posición en la sociedad y ejercer la autoridad que Dios la ha llamado, que es sacar toda la inmundicia que el diablo quiere poner a través de diferentes autoridades, los poderes educativos, los medios de comunicación, la prensa, a través de la finanza, a través de los medios de producción. Y nosotros necesitamos como iglesia ser la verdadera sal, el verdadero catalizador que trae el cielo a la tierra e invade esta tierra con el cielo. ¿Cómo? Vamos a ver este personaje. Amén. Ahora fíjate, me gustaría que empezáramos a ver, porque aquí estamos mirando como sol, luna, estrella, y esto nos está hablando de lumbrera. Y necesariamente creo que nosotros debemos iniciar el estudio de esto yéndonos a Génesis.
fíjate, me gustaría compartir con la audiencia un pasaje, Génesis 1, 14 en adelante. Y dice que Dios dijo, haya lumbreras en la expansión de los cielos para el separar el día de la noche. Esto lo conoce la mayoría de la gente, que sirvan, y aquí están las claves, señales para las estaciones, para días y para años. Porque esto es importante. Porque él está mirando cómo las lumbreras se están postrando delante de él. ¿Qué significa? Porque vamos a ver un significado a nivel de personas, a nivel de espíritus, pero también cómo esto habla del nivel de autoridad que tiene la iglesia para crear aún tiempos. Sí, exactamente. Y esto es claro porque estamos diciendo, José representa la unción que la iglesia tiene que en la unción en la cual la iglesia tiene que moverse en esta estación. Así es. Y permíteme seguir leyendo. En Génesis 1, verso 15 dice, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y dice que hizo Dios dos grandes lumbreras, la mayor para que señorease en el día, está hablando del sol, y la menor para que señorease en la noche. Y dice que hizo también las estrellas y las puso en la expansión para alumbrar sobre la tierra. Qué interesante, porque aquí, nuevamente, vamos al sueño de José. Sol, luna, estrellas, inclinándose. El sol para señorear en el día. La luna para señorear en la noche y las estrellas para señorear sobre la tierra. Y esto es importante que la audiencia lo mantenga en su mente para que podamos hacer las aplicaciones que son necesarias en este sentido. Ahora bien, ¿sabes que en 1 Corintios el apóstol Pablo nos dice que 15:41, 1 Corintios 15:41 dice, una es la gloria del sol, otra la de la luna y otra la de las estrellas? Bien interesante, primero vemos en Génesis, cada una de estas lumbreras tiene una función. Una señorea de día, una señorea de noche, una señorea sobre la tierra. Y Pablo dice, y la gloria de ellas es distinta. Estoy tratando de que para que podamos entrar, ¿no? Ahora, fíjate, Luis, cuando nosotros empezamos a estudiar un poco cuál es la función del sol a nivel natural, cuál es la función de la luna a nivel natural, nosotros vamos a llegar a conclusiones que son sumamente interesantes, ¿no? Claro, por supuesto. Fíjate que si vemos esto, todo lo que estás leyendo allí, primero empieza a hablar de la gloria del sol, la gloria de la luna y la gloria de las estrellas. Y claro, no hemos ido a Apocalipsis ni a ninguno de esos sitios donde son interesantes ver las descripciones de todas estas cosas. Pero en primer lugar, habla de que estas lumbreras, la lumbrera mayor y la lumbrera menor, son para señorear. Son entes que están creando una atmósfera de autoridad. De gobierno. De gobierno. Y cuando nosotros entendemos que no solamente se está hablando ahí del astro sol y del astro luna, exacto, o sea, de ese fenómeno estelar llamado sol y luna, sino también está hablando de que hay seres o hay entes que están puestos en sitios para gobernar durante el día, o que están gobernando abiertamente, están gobernando con claridad, y entes que están gobernando en la oscuridad, y aunque irradian, no sacan las tinieblas. Son dos detalles interesantes de lo que son la lumbrera mayor y la lumbrera menor. Uno hace desaparecer las tinieblas, pero la luna se ve en las tinieblas, pero las tinieblas continúan. Así es, la luna no tiene el poder para disipar las tinieblas, y las estrellas tampoco. Las estrellas tampoco, las estrellas uno las puede ver, hasta las puede contar, quizás no las puede contar todas, pero puede contar estrellas, pero en ningún momento las tinieblas desaparecen. Así es. Es solo cuando el sol aparece que las tinieblas desaparecen. Esto da una claridad para entender cómo el liderazgo opera. Cuando un liderazgo está operando sobre la energía que irradia, que proyecta de otro, que refleja de otro, las tinieblas no se van. Así es. Las tinieblas se van cuando Dios es el que está entronado en el lugar. Porque definitivamente, bueno, es que en la Biblia quien recibe el título del sol de la mañana es el Señor Jesucristo. Y Él es el que gobierna y Él es el que disipa las tinieblas, ¿no? Y luego me llama la atención porque está mencionando justamente la parte de Apocalipsis. ¿Por qué no vamos allí? Porque
me llama mucho la atención que uno de los pasajes en Apocalipsis, que es Apocalipsis 12:1, dice que apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol. Fíjate, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y aquí nosotros estamos viendo el simbolismo de una mujer que está representando la iglesia vestida con el sol, que es una iglesia justificada, una iglesia y revestida con la gloria de Dios. Revestida de la gloria de Dios, que lo vemos también en Apocalipsis capítulo 21, ¿verdad? Ajá. Cuando está diciendo, está hablando de la Nueva Jerusalén. La desposada, La esposa del Cordero que viene, ¿verdad? Con esa gloria, la gloria de Dios. Del cielo de Dios, que descendía del cielo de Dios. Y luego vemos, aquí dentro de este mismo pasaje, dice que la luna está debajo de sus pies. Y la luna, tú dijiste una de las cosas claves, que en lo natural, la luna es un astro que no disipa la tiniebla. La luna primero brilla porque toma la energía solar. Pero no disipa las tinieblas. Exactamente. Y aquí dice que esta señal, la mujer está vestida de sol. Exacto. No con el sol. Y esta es otra cosa importante. Sino de sol. Es decir, es la gloria de Dios revistiendo su iglesia. Pero con la luna debajo de sus pies. Y aquí la luna, una de las cosas que uno encuentra es que la luna representa sistemas religiosos que son sistemas babilónicos, pues, sistemas paganos, vamos a decirlo de esta manera, que tienen que estar debajo de la autoridad de la iglesia. Porque la religión, Luis, y aunque da la impresión, por eso dicen por ahí, muchos caminos llevan al cielo. No, ningún camino te lleva al cielo excepto Jesucristo y Él que nos lleva al Padre, Él que nos produce la vida eterna. Pero la religión puede ser que produzca destellos, cierto brillo, pero no disipa las tinieblas. Exactamente. No transforma la vida. Entonces, y esto es una de las esto da claridad de que muchas veces la gente está viendo algo que brilla, pero no está revestido del cielo, no está revestido de la gloria de Dios. Amén. Entonces, cuando entendemos esto, entendemos que el Señor nos está llamando a ver algo más, a ver cómo Dios quiere que nosotros, cuando reflejemos algo, reflejamos la luz del sol, en primer lugar. Segundo, Dios nos está llamando a que hagamos que el sol resplandezca, o sea, que la luz de Dios resplandezca donde nosotros lleguemos, que sea Dios el que muestre su luz. Cuando mucha gente lo que quiere es que aparezca la luz de ellos. ¿Cómo lo hacen? Mostrando reflejos de Dios, pero a la larga está hablándose de ellos. Fíjate lo que ha pasado, siguiendo el mismo tema de autoridad, porque todo esto tiene que ver con autoridad. Amén. O sea, recuerda, a José se le está dando un llamado apostólico. Amén. A José se le está llamando un llamado de autoridad. Va a ser probado, que es todo el proceso de José. Pero para eso tenemos que entender qué es lo que es autoridad, la autoridad que viene de parte de Dios. Esta autoridad que tiene que ser mostrada, tiene que empezar a ejercerse en los términos de Dios. Amén. En los términos en que Dios está diciendo, en la familia la autoridad es así, en la iglesia la autoridad es así, y en el Estado o en la nación la autoridad es de esta forma. Cuando nos colocamos los límites adecuados, nosotros entonces podemos ver cómo el orden de Dios se empieza a establecer. Aleluya. Pero la gente normalmente empieza con daños en el individuo. Esos daños en el individuo dañan la relación familiar, lo cual, cuando la familia se deteriora o los valores familiares se deterioran, dañan la iglesia y en consecuencia mucho más rápidamente dañan el Estado, que no tiene, no tiene ni la luz ni la sal, porque el Estado simplemente es un reflejo de lo que está sucediendo en las otras 3 áreas. Y entonces no entendemos que no estamos colocando la autoridad de Dios en ese sitio. Jesucristo dijo esta expresión: si yo fuera levantado de la tierra, a todos atraería a mí mismo. Amén. Si la gloria de Dios está mostrándose en esas cosas, nosotros vamos a ver cómo Dios es el atractivo de esto. Ahora, este es el gran desafío, Luis, en este momento, porque una de las situaciones que nosotros vemos con mayor dolor es como nosotros hemos decidido. Estoy hablando a nivel de institución, porque yo sigo insistiendo con esa frase.
La verdadera iglesia de Jesucristo, la esposa del Cordero, la que desciende del cielo de Dios, no está contaminándose. Pero a nivel institucional, lo que conocemos como iglesia, ha cambiado la gloria de Dios por la gloria del hombre. Ha cambiado la gloria de Dios por lo que es pasajero. Y hemos vendido un evangelio que no transforma, un evangelio que no tiene poder, pero es un evangelio cómodo, es un evangelio que produce, que la gente tiene, como dice la Biblia, picazón para oír en el oído, y simplemente estamos satisfaciendo una necesidad, pero no hay transformación de vida. El verdadero evangelio viene con una manifestación de transformación en la vida del ser humano. Sí, y fíjate esto, la iglesia se ha buscado tener poder en otras áreas. Por ejemplo, ¿por qué la prosperidad o la teología de la prosperidad se hizo tan famosa? Porque la iglesia pretendió tener el poder en la parte financiera. Así es. Realmente ahí no es donde está el poder de la iglesia. El poder de la iglesia está en mantener al individuo centrado en Dios, mantener la familia centrada en Dios y que la familia esté educando los valores del reino de Dios en sus hijos. Pero igual lo dijeron en la puerta de la hermosa aquel paralítico. No tenemos oro ni plata, o sea, no tenemos, es el término prosperidad del mundo en nosotros, pero nosotros tenemos algo que está por encima de eso, y es el nombre de Jesús. Así es que en ese nombre tú te levantas y caminas, ¿verdad? Y la iglesia de Cristo lo cambió, lo transformó. Ahora dicen, bueno, ya no tenemos el poder para hacerte caminar, pero tenemos el dinero para que la pasemos bien. Qué triste, porque este es el tiempo donde nosotros necesitamos retomar el poder que operó en la iglesia primitiva, porque nosotros necesitamos, no solamente en nuestras vidas, Luis, en nuestras familias, y ya estamos cerca de terminar el programa, nosotros necesitamos que nuestras naciones sean impactadas por el poder de Dios como nunca antes. Por supuesto. Ahora bien, lamentablemente, como siempre, se nos va tan rápido el tiempo cuando estoy contigo, pero quiero decirle a mi audiencia, vamos a estar juntos 2 programas más. Quiero invitarte para estos próximos programas. Vamos a tratar las estrellas, sumamente interesante. Vamos a seguir tomando un poco el aspecto del sol y la luna y la aplicación. Pero quiero invitarte a que estés con nosotros en mis próximos programas. Va a ser de mucha bendición para ti. Llámanos 713-408-3068. Tenemos una línea de oración abierta. Y además de eso, si quieres saber de nosotros como ministerio, puedes entrar a nuestra página en internet www.globaladvancedchurch.org o en mi página en Facebook www.facebook.com/Corey Gómez. Te espero en mi próximo programa. Que el Señor te bendiga. Gracias, Luis. Dios te guarde.